La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa de esta semana del canal Verde Cerca, conversando desde la región de los lagos. Hoy día lo hacemos con Javiera Ulloa, quien es especializado en el tema de la equidad de género. Ella es doctora en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad de los Lagos. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, y además muy agradada que me hayas vuelto a invitar a hablar de este tema que además es fascinante en términos de las brechas que aún existen a nivel nacional y por supuesto también en la región, así que muy agradecida. Bien, en los últimos días se aprobó en la Cámara de Diputados, después de un largo debate, la posibilidad de excepcionalmente aprobar el aborto por 3 causales. La primera causal era que el peligro o el riesgo de la vida de la madre. Segunda causal era de un feto en mal estado, ¿no? La inviabilidad del feto. Hasta ahí había un amplio consenso. Y la tercera, que ha tenido la oposición de una parte importante de los senadores demócratas cristianos, es en el caso de violación. Y entonces, ¿qué opinas tú de estas 3 causales, de este debate que hubo en la Cámara de Diputados y de esta objeción que opone principalmente la ex senadora Alvear de la democracia cristiana y algunos destacados, en concreto 3 senadores como son Walker, Saldívar y Mata en la Cámara Alta, y que es la parte que próximamente va a tener que plantearse sobre el tema? Bueno, y también la derecha. Además de la derecha. Yo creo que hay que tener un buen sabor de boca en términos de que se ha avanzado. Pensemos que también este mismo debate se llevó a cabo el 2012 y no fue aprobada. La discusión y posteriormente la votación en el Senado evidentemente no va a ser sencilla. Al parecer algunos análisis lo que plantean es que en términos del apoyo que se requiere de la democracia cristiana se estaría necesitando, por ejemplo, el apoyo de la senadora Goit, pero es complejo también en términos de la coalición. Vimos sí una arremetida del Ejecutivo en términos de avanzar con este proyecto antes de que la presidenta se fuera a vacaciones de verano. Parecía a todas luces que había una especie de negociación con la democracia cristiana probablemente para tratar de aprobar otras reformas y dejar la del aborto más bien sumergida. Es por eso que el movimiento feminista y sobre todo mujeres de partidos de izquierda presionaron insistentemente al gobierno para que retornara la urgencia a este proyecto. Por lo tanto, yo creo que la presidenta volvió con nuevos bríos en términos de sacar adelante esta iniciativa. Pero evidentemente no es un debate fácil y tampoco va a ser una votación sencilla en el Senado, porque además tiene que pasar por 3 comisiones todavía. ¿No te parece a ti que es un maltrato extremo de la mujer de que por un lado recibe en primer lugar la violación? Es algo forzada por una persona que es un delincuente. Primer maltrato que sufre la mujer. Segundo, si no se aprobara esta decisión, está obligada a tener ese hijo que por la naturaleza de la relación no es por amor ni es por sentimiento. En la opción de que se hiciera el aborto, tiene que hacerlo de manera clandestina porque legalmente no está aceptado, por lo tanto en muy malas condiciones y sobre todo condiciones sanitarias, condiciones de salud. Y por último, como se hizo un aborto ilegal, lo que le ofrece la senadora Alvear es la cárcel, porque violó la ley de la República. Me parece a mí que la naturaleza poco humana de tratar este problema de parte de los senadores estos que anuncian el veto a esta decisión, me parece extremadamente grave. Lo veo alejado de una república laica, no sometido a una doctrina religiosa. Yo creo que los que practican una fe religiosa, bueno, ellos pueden aceptar y estar disponibles para eso, pero si el Estado es laico y no tiene la obligación de responder a dogma,
perfectamente tiene el derecho a decidir libremente sobre, esa mujer tiene derecho a decidir si va a tener o no va a tener ese hijo que fue, del cual quedó embarazada producto de algo que ella no quiso y que no buscó. Yo agregaría otro elemento que tiene que ver, claro, con la necesidad de que el Estado, que es laico, se comporte de tal manera y por lo tanto exige que aunque el 100% de la población sea católica y comulgue con estas ideas más bien conservadoras, no necesariamente el Estado tiene que apuntar en ese sentido. Y a esto hay que añadir que independientemente de la encuesta, de quién ha encargado encuestas en estas materias, más del 70% de la ciudadanía chilena está a favor de la aprobación en estas tres causales. Y esto ha significado también un cambio, por eso yo te decía que hay un buen sabor de boca en términos de que ha habido una capacidad fundamentalmente de las mujeres de los partidos de izquierda y del movimiento feminista de articularse, de coordinarse de manera de ir convenciendo también a la ciudadanía. El año 2006 las encuestas lo que planteaban es que en general la ciudadanía lo que pensaba era que no era justificable ningún tipo de aborto. Y ya a partir del 2011 ya se empieza a generar un cambio en la opinión pública. Por lo tanto, yo creo que es un contexto distinto. Uno vio también las reacciones en las redes sociales. Los políticos parece que además se dejan llevar mucho por el Twitter, por el Facebook, a ver cómo está, tomarle el pulso a la opinión pública. Y yo creo que en ese sentido el contexto es distinto. ¿Cuál es la explicación que hay detrás de estas miradas conservadoras? Tiene que ver fundamentalmente con una sociedad muy patriarcal. ¿Y dónde se nota esto? Por ejemplo, en la idea de esta idealización de la maternidad. En Chile se mantiene este doble discurso, es decir, por una parte idealizamos la maternidad en términos de lo abstracto, casi de lo poético, del imaginario colectivo, del inconsciente colectivo, pero por otra parte cuando los empresarios, cuando el empleador tiene que pensar en una mujer como trabajadora vinculada al tema de que viene con un hijo, ahí ya genera problemas. Es decir, entonces tenemos un doble discurso. La idealización de la maternidad y esta idealización que llega a pensar que la mujer bajo ninguna circunstancia puede decidir no tener un hijo. Tanto así que la abnegación de la mujer tiene que llegar incluso cuando corre peligro la vida de la madre. Es decir, estos discursos tremendamente conservadores lo que hacen es poner al mismo nivel a una mujer ya con un plan de vida, con una trayectoria vital, probablemente ya con otros hijos, con una familia conformada, en la misma situación que un feto. Por lo tanto, aquí lo que cobra relevancia es lo que subyace, tiene que ver con una sociedad tremendamente conservadora, primero que considera, que idealiza este rol de la maternidad y que las mujeres, independientemente que puedan costarle la vida, tienen que ser de tal manera, tener esta abnegación. Y lo segundo tiene que ver con una iglesia que, si bien va perdiendo fuerza, la Iglesia Católica va perdiendo fuerza en términos de los chilenos que se consideran católicos, por eso las estrategias van cambiando. Es decir, en el caso de la Iglesia utilizan también este brazo armado de los grupos pro vida, utilizan también el púlpito de las iglesias para dar a conocer su pensamiento. Y hay que señalar que el que se reconozca y que luego se promulgue esta despenalización no quiere decir que las mujeres estén obligadas a abortar, ¿ya? Sino lo que significa que quienes quieran abortar pueden hacerlo. Parece incluso contradictorio el hecho que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en la década de los 60, se haya instaurado una medida de salud en la cual era posible, frente a ciertos riesgos que corría la mujer, estaba permitido en términos amplios el aborto. Y a pesar de ser Eduardo Frei Montalva el primer presidente de la democracia cristiana, fundador de la Falange, hoy día sean los propios demócratas cristianos los que se niegan a instaurar una medida similar. Esta medida del gobierno de Frei Montalva se practicó durante la Unidad Popular, siguió y siendo válida durante todo el gobierno de la dictadura militar, y solamente en los últimos días de esta se eliminó. Entonces ha costado tanto en la fase de la transición y la democracia restablecer una medida básica que, en mi opinión, son condiciones mínimas para que la mujer pueda decidir qué hace con su cuerpo frente a ciertos peligros y ciertos compromisos que está obligada a tomar frente a
a un hijo obtenido a partir de una violación y de toda lo que la condiciona en su vida y en su evolución futura. Entonces, yo diría que aquí la cuestión de la tercera causal es, como tú decías, las mujeres que quieren abortar, que pueden abortar frente a una violación, y las que no lo quieran por causas religiosas o por cualquier causa, bueno, que tienen perfectamente derecho a seguir y a procrear a esa criatura. Ahora, esto viene del derecho liberal, esto no es parte de una concepción colectivista o socialista, esto viene de los derechos de la libertad de la mujer para decidir de ella misma lo que hace con su futuro. Entonces, parece muy conservador, como tú subrayabas, el hecho de que se le prohíba a la mujer poder decidir en esta tercera causal, y digamos que es el debate que ya se inició ante la llegada al Senado de esta ley aprobada por la Cámara de Diputados. Sí, absolutamente. En el caso de Eduardo Frei, tú muy bien señalabas, presidente demócrata cristiano, probablemente porque ahí lo que se enfatizaba era un problema de salud pública. Entonces, probablemente aquellos demócratas cristianos que están en contra lo que señalan es que ese problema ya está resuelto. No hay un problema de salud pública. Pero a pesar de eso, en el año 2012, 54 mujeres murieron en Chile por dolencias concomitantes con el embarazo, es decir, insuficiencia respiratoria o aquellos problemas que se complicaron. Por lo tanto, sigue siendo un tema también de salud pública, pero probablemente van a indicar que existen métodos anticonceptivos. Ellos también enfatizaron mucho en términos de bajar el número de semanas en el caso de menores de 14 años para poder abortar. Precisamente cuando es el grupo humano que resulta más difícil, que primero, que por la edad que tienen, que se den cuenta que están embarazadas, y por otro lado, que en general esos embarazos son producto de abuso sexual al interior de la familia. Por lo tanto, hay un contexto que dificulta el que ese embarazo se haga público. Pero a pesar de eso, la democracia cristiana logró incorporar esta disminución de la semana, y lo otro que incorporó también es el programa de acompañamiento. Hay que señalar también que la democracia cristiana no es un todo homogéneo. Hay personas que opinan de manera distinta. Me acuerdo en el debate muy felizmente de la intervención que hizo el diputado Ojeda de Osorno, muy consciente también de lo que significa esto en términos de los derechos para las mujeres, y son ellas las que deben tomar esta decisión. Así que yo creo que no hay que tampoco pensar en la democracia cristiana como un todo homogéneo. También las mujeres demócratas cristianas han hecho una movilización bien fuerte, liderada por Laura Albornoz, que es la cara más visible de estas mujeres que están en contra de esta élite que decide cosas que probablemente somos las mujeres las que tenemos más derecho a decidir. Ya, redondeando un poco con el tema de la discusión del Congreso, se presentan otros temas vinculados a ello. Por ejemplo, hay la constatación de que el género femenino sufre una discriminación en que a igual trabajo, a igual calificación, tiene una remuneración muy inferior al hombre en los casos de los puestos de las empresas, a nivel de la... además de ser reducido el número de personas que tienen responsabilidades gerenciales. Es muy minoritario, abismantemente diferente la cantidad de personas hombres que son gerentes y altos directivos de las corporaciones privadas que de hombres respecto a las mujeres. Pero también hay una discriminación en que el número de mujeres que ocupa puestos políticos en la representación de diputados, en las representaciones de las comunas, en las representaciones de senadores, también el número es muy inferior. Y si miramos el Estado, la alta dirección pública también está dominada por hombres. Entonces hay un conjunto de aspectos profesionales en la cual el género femenino se siente maltratado, se siente discriminado, y a mí me gustaría un poco que viéramos cuál es tu opinión sobre este tema de la discriminación en términos profesionales, que a igual calificación, a igual capacidad, a igual tiempo, pero son mucho menos seleccionadas las mujeres para ejercer esas labores. Sí, ese
Ese es uno de los fenómenos en materia del mercado laboral, tenemos varios. La segregación vertical, es decir, a medida que tú puedes observar cualquier organización, incluyendo la universidad y cualquier universidad, y a medida que uno va ascendiendo, vas a tener menos mujeres en la cabeza. La segregación, la horizontal también, es decir, nichos específicos donde las mujeres están altamente empleadas y en el caso también contrario donde hay hombres que están más empleados. Las mujeres ingresan más tarde al mercado laboral, las mujeres tienen más lagunas previsionales, las mujeres se retiran en general para tener hijos cuando se embarazan, las mujeres tienen más contratos basura, las mujeres además jubilamos antes, por lo tanto cuando se habla de las FP y de lo que implica esto para cuando uno termina su trayectoria laboral, el panorama es terrible para las mujeres mucho más que para los varones, es decir, por todos estos fenómenos que yo te señalaba. Y si me llevas a la política, donde ahí se disputa el poder mismo y se toman las decisiones, es decir, existen más hombres dispuestos a luchar en esas materias. Y si tomamos la política con este fenómeno de la segregación vertical, vas a tener también menos mujeres en la cabeza. Entonces, si hacemos la mirada en términos regionales y nos vamos a los cargos, vas a tener que los alcaldes tenemos una sola alcaldesa, es decir, lo que representa un 3%, Soledad Moreno Nancudo. En términos de las consejeras regionales tenemos 2 de 16 integrantes y por lo tanto tenemos un 12,5% de representación. Ya si nos vamos a los diputados, el 25 tenemos 2 diputadas, Soledad Turres, que flaco favor le hace a las mujeres, Jenny Álvarez de Chiloé, las gobernaciones no tenemos gobernadoras, intendentas no hemos tenido intendentas en la historia, corrígeme si me equivoco, en los Ceremis, 37% de 16 carteras, solo 6 mujeres, en el caso de los servicios públicos, de 33 el total, solo 10 mujeres, es decir, el 30% aproximadamente. Es decir, ahí tú ves expresado esta segregación vertical, pero probablemente si tú entras al Estado vas a ver que hay más cantidad de profesionales, que las mujeres en el Estado es más probable que tengan contratos, por ejemplo, honorarios. Ves también los nichos, por ejemplo, las secretarias en general en el Estado son mujeres, por lo tanto, todo eso se expresa también en el Estado y por lo tanto también estos elementos, estas características del mercado laboral. O sea que tendríamos a nivel regional una representación aún más desequilibrada de las discriminaciones de los promedios nacionales. El ejemplo es de una alcaldesa a nivel de las 30 comunas sí, de los lagos, 2 diputadas, etcétera, hace muy poco. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para seguir conversando sobre las discriminaciones de género con Javiera Ulloa. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, continuamos esta conversación desde la región de los lagos con Javiera Ulloa y un poco cerrando el ciclo de la conversación anterior. ¿Hay alguna razón por que en el Congreso Nacional haya un número tan escaso de mujeres, 15,8%
sumando las dos cámaras. Eso es menor que todos los congresos latinoamericanos, congresos de países que aparentemente son más limitados o más subdesarrollados que el nuestro y que tienen una participación de género mucho más significativa. ¿Hay alguna razón específica de que el Parlamento chileno sea más discriminatorio que los otros latinoamericanos como Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua, Colombia? Buena pregunta. Buena pregunta porque tú me colocas un tema que tiene que ver con la representación de las mujeres, la representación política de las mujeres. Pero en general, en cualquier criterio que analicemos y que comparemos con el resto de América Latina, salimos muy mal parados. Por lo tanto, el que tengamos una menor representación yo creo que es parte de un fenómeno que es mucho más integral y que tiene que ver con lo que primero conversamos, que tenía que ver con el aborto, esta idea de la idealización de la maternidad. Aquí se presenta un tema muy fuerte con lo que tiene que ver con considerar que las mujeres valemos menos. Y en términos estrictos, la política la deciden los varones. Por lo tanto, esos varones tienen la misma cultura patriarcal, machista, sexista, de menoscabo hacia las mujeres, y por lo tanto eso se traduce también en, por ejemplo, considerar que las mujeres tienen un rol para las campañas, pero no un rol para la toma de decisiones. Por lo tanto, tiene que ver es parte del mismo fenómeno. Es decir, yo no separaría la discriminación o la menor representación de las mujeres en el ámbito de lo político con otros fenómenos, como por ejemplo habíamos visto la dificultad que hemos tenido para sacar adelante el proyecto de aborto o los fenómenos que se dan en el mercado laboral. Y si tú tomas esos elementos y los comparas con América Latina, vas a tener que estamos muy mal parados en este ámbito de la igualdad de género. Es decir, si tomáramos un país donde reprobamos en equidad de género, es Chile. Esta nueva ley que modifica la participación electoral al interior de las listas de los partidos a las elecciones municipales, parlamentarias de diputados y senadores, que se establezca 40% como mínimo, ¿tú piensas que va a tener alguna incidencia en mejorar, aunque sea levemente, la representación política de la mujer al interior del Parlamento? Yo veo una dificultad que tiene que ver con que los distritos y las circunscripciones se hacen más grandes, lo cual lo que hace es que se encarecen las campañas. Es decir, ¿cómo tú evitarías que tu campaña no resulte muy cara, que seas una figura más bien conocida? Pero lamentablemente el gobierno de la presidenta, este gobierno, no el gobierno anterior, colocó pocas mujeres ya veíamos esta representación, por ejemplo, de los directores de servicio, de los CEREMI, que hacen un recorrido como parte de su trabajo por las distintas comunas, y por lo tanto es el mecanismo que tienen los partidos políticos para levantar ciertas candidaturas. Si tú tienes menos mujeres nombradas en el gabinete, ya sea considerando los CEREMI y los directores de servicio, tienes menos mujeres que estén disponibles para presentarse una candidatura. Por lo tanto, yo veo esa dificultad. El hecho que se amplíen los distritos y las circunscripciones requieren que las mujeres tengan esos recursos para hacer ese recorrido, ¿ya? Darse a conocer en esos distritos más grandes y en esas circunscripciones más grandes. Y una de las dificultades, por ejemplo, que no solamente en Chile, sino la teoría comparada y la evidencia empírica ha demostrado, es que una de las dificultades que tienen las mujeres en la política tiene que ver precisamente con la dificultad en tener estas redes que te permitan financiar campañas. Es decir, poder reunir a gente que pueda aportar para tu campaña, tener redes de gente que tenga los recursos para ello, es más difícil para una mujer que para un varón. Por lo tanto, claro, es un avance en términos de que ahora los partidos políticos se ven obligados a colocar el 40% de mujeres, de candidatas mujeres, pero habría que también, esa norma se compensa o trata de equilibrarse en términos de tratar de evitar que los partidos hagan una cierta trampa, es decir, presentamos una lista de candidaturas, tenemos el 40% de mujeres, pero los partidos saben de antemano dónde tienen posibilidades de ser electos o no. Podría ser que van a ubicar a las mujeres en lugares donde no tiene ese partido posibilidad o esa coalición
de resultar electa. ¿Cómo hace esta reforma para tratar de contrarrestar y desincentivar esta acción un poco tramposa que podrían hacer los partidos? Es pagando más por el voto obtenido por las mujeres que por el voto obtenido por los hombres. Por lo tanto, claro, yo te señalaba que el aumentar los distritos y las circunscripciones, el tema de las primarias tampoco es que convenga mucho a las mujeres, porque además requiere recursos para la primaria y luego recursos para la elección misma, y con estas dificultades para obtener recursos se nos hace más difícil. Por lo tanto, habría que ver, frente a la pregunta que tú me hacías, habría que ver qué ocurre, cuál va a tener más peso. Es decir, si es que lo que yo planteo como dificultad va a tener efectivamente una dificultad en la realidad misma de las próximas parlamentarias. Ahí yo creo que el sistema de primaria y las razones por las cuales ha sido tan resistido por parte de las mujeres en el Congreso o de las parlamentarias que se han expresado es que es una forma de discriminación, es una forma de colocarle una barrera adicional a esa mujer que podría optar a un cargo público. Entonces, las primarias son un poco contradictorias con el hecho de la cuota del 40%. Ahora, es cierto que ante la dificultad de los partidos de tener personas con reconocimiento público femenino, evidentemente que van a colocar a los que tengan opciones de salir elegidos, hombres en aquellas comunas y en aquellos órdenes dentro de las listas que no van a favorecer precisamente a las mujeres, o sea, van a estar, para cumplir los números en la lista, van a estar en los lugares más difíciles o menos desconocidas. Es como ir al sacrificio. Esta reforma no parte en las municipales, claro, sino que parte en las parlamentarias. Las municipales no están dentro de esta reforma política, pero no pensemos que el hecho de que los partidos se vean obligados a incorporar el 40% de mujeres va a traer consigo que van a ser mujeres que son colocadas por la ciudadanía, que tienen... O sea, el mecanismo para la elección va a ser el mismo que como ocurre con el caso de los varones. Van a ser los líderes de los partidos quienes van a colocar a las mujeres, así como colocan a determinados hombres. Pero lo beneficioso de tener este 40% y de que esto efectivamente va a incorporar un mayor número de mujeres tiene que ver con obtener esta masa crítica, generar esta bancada femenina que permita que las mujeres empiecen a colocar temas que no están en el debate público. ¿Qué tema, por ejemplo? El de la conciliación familiar. Ese es un tema que no está dentro del debate público y que existe la posibilidad que, teniendo una bancada femenina, la evidencia empírica también y las teóricas sobre este tema plantean que al menos se requiere que un 40% de mujeres estén representadas, al menos se requiere un 40%. Y lo que ocurre en la actualidad, que como tenemos un número bastante más bajo, tú decías, menor que en el caso de América Latina, lo que ocurre es que las mujeres, pensemos en las diputadas de la región, de la provincia de Chiloé y la diputada Marisol Turres, ellas van a sentir o ellas sienten que representan fundamentalmente a un partido, porque como son tan pocas las mujeres en el Congreso, entonces no se sienten que ellas forman parte de una bancada femenina. Se requiere por lo menos un 40% para ello. Este anuncio de la descentralización, la elección de intendentes y de transferir una cantidad de recursos y atribuciones a estados regionales más potentes, ¿piensas tú que acerca más a la mujer de la posibilidad de ejercer labores tanto de representación política como de ser funcionarios del Estado o de la alta dirección del Estado? Yo tengo la sensación, casi la convicción, cuando se plantea el tema de la regionalización y cuando desde las regiones planteamos más poder para las regiones, al final son los hombres de la región que señalan, por favor, los hombres de la capital que nos den más poder a los hombres de la región. Pero no hay una convicción profunda en estos hombres a nivel regional respecto a la necesidad de incorporar otros grupos, como en este caso de las mujeres. Considerando que las mujeres no son una variable social, en términos, por ejemplo, de un grupo etario, de un grupo indígena, de etnia, discapacidad, por ejemplo, sino que la humanidad está compuesta por dos, por hombres y por mujeres, y por lo tanto tenemos el derecho a tener igual representación.
Por lo tanto, yo, hasta que este debate en términos de la regionalización, desde, por ejemplo, la región de los lagos, aquellos que defienden el quitar poder al centro para dárselo no haya una profunda reflexión respecto a que esto implica también compartir el poder con las mujeres a nivel regional, no le veo mucho futuro en términos de que va a significar una disminución de las brechas que ya habíamos conversado. Bueno, ahí yo hago una invitación a las personas como tú que reivindican la equidad de género, que se involucren más en la lucha por la descentralización del Estado y porque las decisiones sean tomadas más cerca de donde ocurren las cosas. Dentro de la política... Eso es verdad, porque yo recuerdo de los últimos 4 seminarios regionales que han habido con motivo de la constitución de esta comisión asesora presidencial, el problema de la mujer ha estado como ausente. Absolutamente. O si no, ha estado muy escondido detrás de ciertas aproximaciones. Entonces, lo cual es curioso, ¿por qué? Porque dentro de la política pública, ya a partir del 2001 más o menos, el Estado, a través de quien lo administra, que es su gobierno, se ha comprometido en la inclusión del enfoque de género en la mayor parte de sus políticas públicas. Y uno ve que eso no ha estado incorporado. ¿En qué uno lo nota, por ejemplo? A diferencia esta administración de Bachelet con la administración anterior. En la administración anterior, el gobierno entregaba el mandato a los directores regionales y a los directores de servicio y a los CEREMI de que el género era un tema relevante. Ahora eso no está. Fundamentalmente por una razón de baja en las encuestas, pareciera que no vende el tema de género, o quizás porque la presidenta tenía una mayor convicción respecto a lo que tenía en el periodo anterior, tiene también una coalición más bien desordenada y por lo tanto hace difícil imponer este mandato respecto a la igualdad de género. Pero un debate como este tiene que incorporar, porque es un mandato presidencial, la incorporación del enfoque de género, es un compromiso a nivel del Estado. Por lo tanto, es desde quien levanta esta reforma, quienes también tienen que acordarse de este mandato presidencial. Y me viene a la mente también las comisiones que ha nombrado la presidenta, que han tenido tan pocas mujeres, y fue flagrante, digamos, esta comisión presidencial de observadores para el proceso constitucional, constituyente, donde hubo todo un debate respecto a que la mayor parte eran abogados, por lo tanto los cientistas políticos no estaban incorporados en el debate, lo cual resulta curioso porque la discusión de una constitución no es solamente un tema de normas, no es solamente un tema formal legal, y también la mayor parte eran varones. Por lo tanto resultó curioso y por lo tanto ahí parece que se olvida este mandato presidencial de la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas. Algunas organizaciones feministas han hecho una autocrítica en el sentido de que ellos pensaban que la evolución de estas inequidades favorables al género femenino iban a ir más rápido. Hoy día, después de 50 años, nos percatamos que han ido excesivamente lentas desde el punto de vista de la integración y la resolución de ciertos problemas que hacen a esas inequidades. ¿Crees tú que compartes el análisis ese de que la lucha fue enfocada contra los hombres, porque los hombres detentaban el poder y no enmarcado dentro de algo más amplio, que era un cambio de estructura social, de estructura en la sociedad, de la manera como se ejerce el poder, que es hoy día la corrección de la versión anterior? Antes yo me deshice del macho que me mandaba y que me dominaba y que ocupaba los puestos al interior de las empresas y del Estado. Hoy día no, tengo que con él cambiar la estructura social para eliminar las desigualdades, dentro de ellas las inequidades de género. O sea, lo primero hay que señalar que no es posible pensar que el feminismo es un todo homogéneo. En general, en la actualidad lo que se habla es de los feminismos. Y lo que tú señalas de esta separación respecto al varón, eso era muy propio del feminismo radical de los años 70, ¿ya? Por lo tanto, cualquier movimiento social va cambiando en sus fórmulas, en sus estrategias, en los socios con los cuales se articula. Eso es lógico dentro de cualquier movimiento social. Y el feminismo, por lo tanto, no es excepcional respecto a esto. Además, el feminismo hay que, si bien yo hace 50 años, evidentemente yo no vivía, pero hay que ver la historia del movimiento feminista, donde tuvo una muy mala experiencia cuando se alía con otro tipo de movimientos.
con el movimiento antiesclavista, por ejemplo, siempre vamos desde el movimiento antiesclavista hasta el movimiento de los indignados en Madrid. Es decir, tú puedes tomar cualquier movimiento social y siempre las demandas de las mujeres han quedado subsumidas. O sea, hay que recordar en Madrid que le bajaron a las feministas una pancarta que decía: la revolución, si no es feminista, no es revolución. De lo cual yo estoy muy de acuerdo, porque una revolución feminista lo que implica es no solamente la transformación del ámbito de lo público, sino también el ámbito de lo privado. Y respecto a lo que tú señalas, esto de un feminismo que planteaba esta separación respecto al macho, le llamaste tú, tiene que ver con que en una parte del feminismo, en una época del feminismo, lo que se planteaba era la necesidad de conversar con otras mujeres que compartían la misma realidad que uno, con un objetivo fundamental que tenía que ver con generar la conciencia de género. Y uno ve en la actualidad, yo he conversado con mujeres profesionales, que aún me resulta curioso cuando me dicen: no, es que yo no veo la discriminación. ¿Pero discriminación dónde? Entonces eso te habla que es necesario no solamente lo que tú señalas de cambiar la estrategia, de incorporar a más hombres que se sumen a esta nueva estrategia, pero también hay que seguir haciendo estos grupos de conversación entre mujeres para lograr despertar conciencia. La mujer nueva. Es decir, si la mujer no se da cuenta de las discriminaciones que viven a diario, es necesario seguir en esta lógica pedagógica. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que no es excluyente. Sí hay una campaña incluso de ONU que lidera una actriz, Emma Watson, que tiene que ver con eso precisamente, es decir, no porque hayamos cometido un error en términos del movimiento feminista, sino porque ahora se ha encontrado con que hay más hombres que tienen esta sensibilidad, porque el género ha afectado a hombres y a mujeres, es decir, al hombre lo han educado para ser el objetivo, el poderoso, el que tiene la verdad, el que se aleja de lo emocional, sino que hay que destacar en ellos lo racional. Por lo tanto, también tuvo un costo para los varones. Y por lo tanto, el contexto actual posibilita que haya más hombres a los cuales se pueda invitar a la lucha. Pero yo no imagino, Jorge, que en el movimiento antiesclavista los negros no hayan considerado que los blancos eran sus enemigos. Pensemos que los hombres en este debate del feminismo no se ven como son los privilegiados, les cuesta otorgar poder a las mujeres, porque cualquier grupo menoscabado, oprimido, como en el caso de las mujeres, si le dan más poder, ese poder se lo va a tener que tomar de los hombres. Por lo tanto, los hombres en general lo que han hecho es la vista gorda en general respecto a la discriminación que viven las mujeres, porque ellos son el grupo privilegiado. Bien, con este recorrido sobre los temas de la inequidad de género, hemos estado conversando hoy día con Javiera Ulloa. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado en venir al programa a compartir con nosotros, y yo creo que quedaron varias cosas planteadas. Yo creo que la liberación femenina necesariamente es una liberación que está ligada a la sociedad, está ligada a la economía, está ligada a las estructuras del poder político, pero a su vez, como tú bien recalcas, tiene una especificidad que es de lo femenino, que es de género, y que requiere que el género se aglutine y las defienda a ellas mismas, porque otros no la van a saber defender. Ahora, respecto a los esclavos, antes estaba mucho más polarizada la sociedad, hoy día hay segmentos sociales mucho más diferenciados al interior de ellos, y por lo tanto uno trata de hacer alianzas amplias para hacer ganar espacio y hacer un recorrido a la causa. Pero alianzas que tienen un momento histórico, y el momento histórico actual probablemente el contexto es más favorable para invitar a más hombres que se han sensibilizado con esta discriminación. Bien, agradecemos a Javiera Ulloa, doctora en Sociología, especialista del tema y académica de la Universidad de los Lagos, de haber compartido con Muchas gracias a ustedes por conversar. Conversando en la ciudad desde la región de los Lagos, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado
respecto a lo que la